Esperanzados. Un momento para crecer juntos, confiando en Dios y conociendo la Biblia de a dos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Estamos iniciando un nuevo estudio de Esperanzados, este hermoso ciclo que ha comenzado ya hace 3 estudios justamente, y este es nuestro cuarto momento de encuentro, nuestro cuarto estudio. En esta ocasión contamos con la presencia del pastor Víctor Moreno. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Todo bien, Raúl. Gracias por la oportunidad de hacernos partícipe de este programa y de este lindo momento. Y agradecidos a Dios. Sin lugar a dudas, sabemos que todo esto viene de Él. Buenísimo, Víctor. Acá ya han pasado colegas tuyos y con la misma idea, con la misma mirada, que es llevar a nuestros amigos que tenemos acá desde la red social, desde la radio, porque este es un programa también que es producido por Nuevo Tiempo Tucumán, que sale por radio y también lo podemos compartir por YouTube por lo pronto, ¿sí? Y vaya a saber también hasta dónde llega después, ¿no? Uno nunca sabe, sobre todo en épocas donde las redes sociales y todo esto se va compartiendo en una red enorme. Así que este estudio que vamos a tener en este momento no es menor, Víctor, porque vamos a hablar del sufrir. Si yo te preguntara, Víctor, ¿te gusta sufrir? Es todo un tema que nos cuesta. ¿No hemos acostumbrado a sufrir o no nos acostumbramos a sufrir? Qué preguntas que van brotando, ¿no? Sí, yo creo, Raúl, que de hecho esta es una de las grandes preguntas que todo el tiempo nos hacemos, ¿sí? Todo el tiempo. De hecho, considero que esta cuestión ha separado las aguas en cuanto a aquellos que creen o llegan a dudar, ¿sí?, de la existencia de Dios. Entonces creo que es un tema que todo el tiempo va a estar ahí presente. Bien, y arranquemos con esta primera pregunta que es base. ¿Qué es el sufrimiento? Esa creo que es la primera pregunta que tendríamos que hacer. Bueno, muy bien. Sabe, Raúl, históricamente, acaba de mencionarlo, a veces a través de la búsqueda de respuesta a este interrogante se ha dicho muchas cosas, a tal punto que incluso hasta Dios se le ha puesto en la silla de acusado. Es ¿sí? cierto. Y es interesante que mencionaba, esta cuestión ha llevado a muchos a separar las aguas. ¿Creo o no creo en Dios? Y realmente, incluso aquellos que han optado por no creer en Dios, el detonante ha sido la cuestión del sufrimiento. Y ellos han procurado dar respuesta a este asunto. Mira, yo recuerdo en una ocasión, un amigo me dijo algo así como lo siguiente. Me dijo, Víctor, ¿usted ama a sus hijos? ¿Usted ama a sus hijos? Y yo le dije, claro que los amo. Y entonces este hombre me dice, entonces, ¿por qué los trajo al mundo? Y yo quedé un poco, yo quedé un poco perplejo y dije, pero ¿cómo así? Y él me dice, sí, porque si usted realmente los amara, no los hubiera traído a este mundo a sufrir. Entonces, noten cómo el asunto, la cuestión del sufrimiento, es algo que está latente en la mente y en el corazón del ser humano. Tengamos respuesta o no tengamos respuesta, ¿sí? Me sorprendió justo el otro día cuando trabajaba un poquito este tema, descubrí que este filósofo, Schopenhauer, él trabajando esta cuestión del sufrimiento, él llegó a decir algo así como lo que dijo mi amigo. Él dijo, la vida es sufrimiento, de entrada. Claro. La vida es sufrimiento. Y él dijo, mire, una de las formas de revertir el sufrimiento es dejando de existir. Por lo tanto, ¿sí?, nosotros evitamos el sufrimiento no procreando. Claro. Entonces eso me hizo un eco de mi amigo. Yo no sé si él leyó alguna vez a Schopenhauer, porque guarda, sea que tengamos conceptos o no. Pero un pensamiento general. Sí, perfecto. Note, sea que filosofemos o no, de paso, filósofos, teólogos, muchas personas, ¿sí?, han procurado dar respuesta a esa cuestión, ¿sí? Es cierto. Que ha convencido o no,
pero han tratado de acercarse. ¿Sí? Claro, porque algunos pueden pensar también en base a la pregunta esa, bueno, si no existirían mis hijos, pues no lo amaría. Perfecto. No los tendrías. De paso, eso fue lo que yo le dije. A ver, ¿cómo usted responde? Perfecto. No, ¿cómo hago yo para amar algo que no existe? Es cierto. Entonces, mira que entramos en el juego de la filosofía, que en última es eso. Buscar por qué sí, por qué sí, por qué es. Pero ahí va. O sea, es una pregunta que es muy abierta. Es muy abierta. Y a ver, si vamos al meollo de esta cuestión, el sufrimiento realmente pasa a ser algo misterioso, ¿sí? Incluso hasta un intruso propiamente, si queremos verlo así, ¿sí? Quizás para nosotros que adherimos a la fe tenemos algunos conceptos, algunas ideas, ¿sí? Bíblicas, nos apoyamos en eso. Pero ahí está presente, ¿sí? Yo he conocido personas que aman a Dios, que adhieren a la fe, pero cuando les toca, porque es que es fácil, Raúl, es fácil tener respuestas, ¿sí? Al sufrimiento cuando a mí no me duele nada. Exacto. Pero cuando es el sufrimiento el que toca la puerta, a ver, ¿cómo encaro eso? Hace poco, acompañé a una chica en uno de los momentos más difíciles de su vida. Ella me decía, Víctor, usted justo llegó al sanatorio cuando me dijeron, su esposo va a morir. Mira eso. Y ahora ella me dice, Víctor, ¿y qué le digo yo a mi hijo de 10 años? Y yo te digo una cosa, bíblicamente hablando, yo he leído, ¿sí? Y hay cosas que traen esperanza a mi corazón. Pero sabes que en ese momento yo le pedí a Dios, Dios, ¿qué le digo? Y sabes que entendí que en esos momentos lo mejor era callar. Callar. Acompañar, sí, acompañar. Y sabe que en eso... Si no es sacarle versículos bíblicos. Perfecto. Y las personas... Vuelve y juega. A mí no me está doliendo nada. Claro. A mí no me está doliendo nada. Sí. Pero si fuera mi esposa o fuera mi hijo, ¿sí? De hecho, bíblicamente hablando, hay muchos textos donde uno ve a hijos de Dios haciéndose preguntas sobre eso. Porque, insisto, una cuestión, un asunto es la teoría, el concepto, pero ya cuando el dolor toca la puerta. Por eso me gusta pensar el sufrimiento como un misterio, como un intruso. Claro. Y ya eso lo vamos a analizar en el desarrollo del estudio. Sí, un intruso, porque realmente esto fue ajeno al plan de Dios. ¿Cómo surge esa pregunta por lo pronto, si es que le podemos encontrar un origen al sufrimiento? Bueno, ahí es donde nosotros, en esa separación de aguas, cada uno de nosotros, yo recuerdo una vez escuchaba a un profesor tocando un tema, y de repente un compañero se animó a refutar la idea del profe. Y el profe le dijo, mire, la verdad, cada uno de nosotros es autónomo, ¿sí?, de elegir qué cree y qué no cree. Pero eso sí, a la hora de elegir creer, cada uno de nosotros toma una bandera. Claro. ¿Sí ves? Bueno, nosotros como cristianos tomamos como bandera la fe, ¿sí?, en Dios, en Jesucristo, y de una u otra forma nos ceñimos a lo que la palabra dice, ¿sí? Claro. De una u otra forma, la palabra de Dios para nosotros pasa a ser como ese manual, esa guía que nos da respuestas. Insisto, allá afuera, ¿sí?, ahora mismo, los amigos, ¿sí?, que nos escuchan, pueden tener preguntas, situaciones, y quizás han adherido a algunos postulados. Y esa es su bandera, ¿sí? Claro. Filosófico, sociológico, religioso, porque muchas religiones han tratado de dar respuesta a esta cuestión. Pero bueno, vamos desde la Biblia, porque esto es lo que nos interesa. Estamos desarrollando un estudio bíblico, ¿no? Nos queda casi un poquito de tiempo, pero vamos con ese perfecto, versículo. Perfecto, vamos a leer este versículo. Dice Ezequiel 28, 14 al 16, ¿sí? Y yo acá tengo mi Biblia y quiero leer. Sí. Ezequiel 28, 14 al 16 dice, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces note, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces, bíblicamente hablando, si pensamos en cómo comenzó este problema del sufrimiento, nosotros tenemos que concluir, ¿sí?, esta primera parte diciendo que el sufrimiento comenzó, ¿sí?, en el cielo con un ángel, ¿sí?, que
de una otra forma se transforma en un instrumento para engañar a otros ángeles. Y estos, ¿sí?, ángeles, haciendo mal uso de la libertad, pecaron. Pecaron. Porque nosotros no podemos separar el sufrimiento del pecado. De paso, el sufrimiento es consecuencia del pecado. Entonces, ¿cómo comenzó esto? En el cielo, con un ángel y sus secuaces que hicieron mal uso de la libertad. Interesante, en el cielo comenzó esto. Por supuesto, por decisiones equivocadas de algunos. Perfecto. Mal uso de la libertad. Mal uso de la libertad. Quédate, porque estamos haciendo Esperanzados. Continuamos en segunditos nada más. Si estás interesado en recibir una guía para conocer más de la Biblia, escribinos por WhatsApp al 11 50 02 54 54. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Volvemos con Esperanzados. Continuamos haciendo este estudio Esperanzados. Estamos con el pastor Víctor Moreno. Estamos hablando sobre sufrimiento, nada más y nada menos. Quedamos un poquito en el bloque anterior con algo de cómo que esto se hizo o pasó en el cielo, cuando todos tenemos la idea de la perfección, ¿no? Claro. Entonces, a ver, comencemos a desandar un poquito por ahí. Sí, es una de las grandes impresiones que siempre, cuando uno estudia con las personas, se dan a partir de esta idea. ¿Cómo que en el cielo? Porque cuando uno piensa en la maldad, en el pecado, en el sufrimiento, uno piensa acá en la tierra propiamente, ¿no? Claro. Pero aunque parezca a veces incomprensible, sí. Este gran problema tuvo o se gestó en el cielo. Y a razón de que, a ver, Raúl y amigos, Dios a todas sus criaturas, ¿sí?, las hizo libres. Las hizo libres. Libres para amar. Libres para elegir. Incluidos los ángeles en el cielo. Perfecto. Claro. Todos fueron libres. ¿Sí? Ahora entiendo. Y aquí nos encontramos con un ser perfecto, sello de la perfección, ¿sí?, de Dios, el ser perfecto por excelencia, haciendo mal uso, ¿sí? Y varios de nosotros hemos escuchado, ¿sí? Ocupaba uno de los lugares principales, ¿cierto?, en el cielo, pero se rebeló y quiso ser como Dios, ¿sí? Bien. Entonces esto lo lleva a anidar la codicia, la maldad, cuestiones misteriosas como realmente. Una cosa fue llevando a la otra. Perfecto, cuestiones misteriosas, sí. Pero que por eso insistíamos, mal uso de la libertad. O sea, porque así como él pudo haber hecho uso sabio de esa libertad, como hasta cierto momento la tuvo, de adoración, de estar para Dios, de ser el medio para que otros se acercaran a Dios y lo adoraran, pero no, vuelve y juega, entra el misterio, ¿sí?, entra esta cuestión que es un intruso en él incomprensible, porque a veces tratar de explicar esto, a veces sí, es pretender a veces como excusarlo, ¿no? Entonces es un terreno delicado. De hecho, la Biblia cuando aborda esta cuestión, la trabaja como el misterio de la iniquidad, ¿sí? Pero eso sí, aunque sea misterioso, todos somos conscientes de ese gran conflicto, ¿sí?, en el cual todos estamos involucrados. ¿Y a partir de cuándo entonces la humanidad comenzó a sufrir? Porque eso sucedió allá, pero pasó para acá. Perfecto. Bien, la Biblia va a decir que Lucifer finalmente, ¿sí?, va a ser expulsado,
¿sí? Como consecuencia de esa rebelión, y sus ángeles. Y bueno, Dios estaba... O sea, ya no pudo estar en ese lugar. Perfecto, porque recuerda que el pecado hace separación entre la criatura y el Creador. ¿sí? Bien. Es expulsado. Y ahora, ¿cómo ahora la tierra va a pasar a ser el epicentro? Bueno, Génesis capítulo 3 nos va a decir lo siguiente. Génesis capítulo 3. Note, aquí hay una buena oportunidad. Mientras yo voy buscando, también los amigos pueden buscar, ¿no? Exacto, sí. Okay. Génesis, el primer Perfecto. libro Génesis, de la Biblia. primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 6 va a decir lo siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y de esta manera, ¿sí? La Biblia va a decir que Eva y Adán terminaron haciendo lo que Dios les dijo que no hicieran en un determinado momento. ¿Sí ve? Y ahora vemos aquí una pareja que, al igual que Lucifer y sus ángeles en el cielo, también hacen un mal uso de la facultad de elegir. Porque cuando Dios presenta el árbol, dice, vean, ¿sí? Esto no lo tocan. De todos los frutos de los árboles que hay acá, ustedes van a comer. Este no lo tocan, este es mío. Pero no. O sea, para entenderlo mejor, Víctor, yo y nuestros amigos, es como si fuera que esta pareja cometió un acto de desobediencia. Perfecto. A una orden, ¿así sería? Así sería, ¿sí? Dios, insisto, tanto a los ángeles como a todas sus criaturas las hizo libres. Para obedecer, para no obedecer, ¿sí? La eternidad de Adán y Eva iba a depender de su obediencia, ¿o no?, a esa ordenanza, comer o no comer. Pero aquí nos encontramos puntualmente, porque la pregunta es esa. ¿Cómo ahora el sufrimiento pasa a la tierra? Bueno, en el acto mismo que Adán y Eva, ¿sí?, desobedecen, ¿sí?, y hacen mal uso de esa libertad, ahora los vemos a ellos pecando y, como consecuencia del pecado, sufriendo las consecuencias. Claro. Entonces, bueno, llegamos a un punto en donde nos tenemos que preguntar. Por lo pronto, así rápidamente, no noto la culpabilidad de Dios. Pero surge esa pregunta, ¿es culpable o no Dios del sufrimiento? Esa ha sido la gran pregunta también, ¿no? Bueno, Dios, el soberano, el eterno. Pues muchos han planteado, y bueno, ¿por qué Dios no decidió acabar directamente con el sufrimiento, aniquilando, por decir así, a quien trajo todo esto? Y listo, se acabó todo, dicen muchos, ¿no? Eso es lo que muchas veces hay en general, ¿no? Si Dios hubiera sido Dios, con todo su poder hubiera terminado con esto y listo, no sufre nadie. Claro. Es un planteo que muchas veces se escucha. Sí, aquí lo que hay que considerar es la facultad con la cual Dios creó a sus criaturas. Ser libres. Y ser libres, perdón que lo ponga en mis palabras, pero ser libres ha sido el gran dolor de cabeza que se ha llevado Dios. Hacernos libres. ¿Sí? Ah, mira. Está bueno eso. ¿Por qué? Porque Dios lo hubiera hecho fácil. Nos crea robots, seres autómatas, no elegimos, solamente obedecemos órdenes y listo. Pero Dios nos hizo libres, y nos hizo libres porque nos ama. Claro. Porque nos ama. El amor es libre, ¿sí? Y ahora, algo que yo quiero aquí de repente de marcar un poquito, y de pronto lo charlamos ahora poquito, Raúl, y yo quiero leer 2 versículos, ¿sí? Que para mí son muy importantes, que nos van a ayudar a entender un poquito cuál ha sido el rol de Dios aquí en esta historia. Porque siempre, insisto, lo dije al principio, a Dios lo hemos puesto como en el banquillo del acusado. Justamente. ¿Sí? Pero vamos a leer 2 versículos muy interesantes. Ezequiel, volvemos a Ezequiel, acá lo tengo. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Ezequiel 28, 12 dice acá: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y aquí vemos cómo Dios, a través de un rey, vio muy bien representado la figura y rol de Lucifer. Claro. Y esto no es ajeno. Muchas veces uno lee, por ejemplo, situaciones del rey David que se asemejan muy bien a Jesús. Entonces, vivencias de David que parecieran que fueran de David, no, pero realmente uno descubre que se referían a Jesús. Bueno, aquí vemos a un rey, ¿sí? Claro. Note,
La palabra de Dios dice que ahora, a la hora de referirse al caso de este rey, note, la Biblia dice que se debía de hacer endechas. Y luego nos van a hablar de la caída de Lucifer, ¿sí? Claro. Y nota algo interesante. Esa endecha tenemos que entenderla como un lamento. Como un lamento. A ver, vamos a ser realistas. Dios es amor. Dios es perfecto. Dios creó todo lo que creó, lo creó por amor y para estar con ellos y ser felices. Pero podemos ver en esta rebelión que el primero en sufrir, ¿sí?, todo esto que se armó fue Dios. Dios sufrió, Dios se lamentó. Es un padre que tiene que poner fin a un hijo que se ha revelado. El próximo versículo, eran 2, ya leíste uno, nos comentás. Perfecto. En el próximo bloque. Sí. Dale, vamos amigos, quédense allí. Si estás interesado en recibir una guía para conocer más de la Biblia, escribinos por WhatsApp al 11 50 02 54 54. ¿Le importará Jesús que esté doliente mi corazón? Si ando en senda oscura de aflicción, me dará consolación. Le importa, sí, le importa, comparte mi dolor. Hasta en mis días tristes y mis noches negras le importan al Señor. Muy bien, seguimos haciendo Esperanzado, este último bloque. Estamos en compañía del pastor Víctor Moreno y quiero recordarte algo muy importante, ¿sí? Por allí olvidé hacerlo al principio, pero es muy válido ahora. Si querés tener el estudio bíblico que estamos realizando, tenés que solicitarlo al más 5411 5002 54 54. Te lo repito, más 5411 5002 54 54. Estas hojitas, para quienes los pueden ver por YouTube u otra red social, son con las cuales venimos haciendo estos análisis, estos estudios bíblicos, estas lecturas, por supuesto, son como pequeñas puertas para algo mucho más grande, pero es válido, es muy lindo poder tenerlo, que vos lo puedas tener, amigo, amiga, así que solicitalo al teléfono que te acabo de decir, o simplemente manda un mensaje, ya sea a la radio o también a la misma red social de YouTube, ¿no? Poniendo allí un mensaje, deseo recibir la cartilla de estudios, así que es válido comentarlo. Querido Pastor Víctor, quedó un versículo allí en el bloque anterior y la verdad que nos queda poco tiempo porque ya se nos va, así que avancemos. Bien, Isaías capítulo 14, versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y tanto este como el versículo de Ezequiel son versículos que dejan ver el rol de Dios en esta trama llamada sufrimiento. Insisto, Raúl, a ver, no soy abogado de Dios, no podré serlo. Pero a mí la Biblia me dice que Dios, más que ser el verdugo, en esta historia ha sido víctima. Qué interesante, Víctor, porque muchas veces se entiende, o muchas personas entienden al revés. Claro, mira, vemos a un Dios, bíblicamente hablando, lamentándose. Y aquí exclamando, ¿cómo caíste? Como con dolor. Claro. Es que, a ver, la Biblia dice que cuando Dios se dispuso a crear a Lucifer, hubo una gran fiesta. Claro, y ahora... Era el sello de la perfección de Dios. Es cierto. A ver, imagínate este cuadro. Tu hijo, ¿sí? Recién nacido, está en tus brazos, tú lo amas, estás sin palabras, ¿sí? Eres humano, sientes eso. Uh-huh. Yo recuerdo cuando recién mi primer hijo nació, yo quedé sin palabras, no podía entender muchas cosas. Y ahora imagínate, ese hijo crece, se desarrolla, se rebela contra ti, se porta mal. Claro, hay dolor. Hay dolor. Hay dolor. Y eso que a veces no tomamos medidas de ruptura ni cosas así, pero hay dolor, hay sufrimiento. Solo a veces la separación, la ingratitud duele. Ahora imagínate esto.
tener que decir adiós. Y llega un momento en donde simplemente le podés aconsejar. Note, y aquí no lo podés. Y aquí se llegó a una situación que más que consejos tuvo que ser expulsado. Y ahora ese ser perfecto y amado se transformó en el archienemigo de Dios. Claro, encima. ¿Y qué, Víctor, qué plan traza Dios ante esta situación? Mira, Raúl, y aquí viene un asunto más. Vuelve y juega. A Dios siempre lo hemos puesto como en el banquillo de acusados. Pero Dios, aquí según lo que acabamos de leer, no solo es la víctima o ha sido víctima de esto. Fue el primero en que sufrió esto. Porque yo cuando leo, a ver, yo no creo que Lucifer cuando se rebeló salió triste del cielo. Él salió engreído, altivo. Claro. Si alguien sufrió fue el padre, como el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue a vivir perdidamente, mientras el padre ¿cómo quedó? Claro. Bueno, es cierto. Ahora, Dios, según la Biblia, no solo fue víctima. Dios se presenta como la solución. Y aquí hay que clarificar las cosas. Porque según la Biblia, Dios, más que ser el verdugo, es víctima de esta trama y también la solución. Claro, busca la solución. Y vamos a leerlo, vean. Vamos a ese versículo clásico, San Juan 3:16, que a veces, vean, hasta de memoria está, pero vamos a buscarlo. San Juan 3:16, dice acá, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué mundo estamos hablando? Ese mundo que le ha dado la espalda, que no lo quiere, que lo rechaza, que lo critica, que se mofa de él, que duda de él, que lo cuestiona. Porque de tal manera amó Dios a ese mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablar de perdición es hablar de condenación eterna, separación total de Dios, muerte segunda. El pecado fue lo que trajo sufrimiento y el desenlace final va a ser la muerte eterna. Exacto. Y nosotros vemos a Dios trazando un plan maravilloso. A ese plan se le va a conocer en la Biblia como el plan de redención. Y un detalle que es muy importante tener en cuenta es que aunque nosotros a veces pintamos el plan de redención como algo lindo, porque lo es, el plan de redención es un camino de sufrimiento y muerte. Eso fue el plan de redención. Sí. La vida de Jesús fue una vida solitaria, incomprendida, siendo señalado, juzgado. ¿Y todo por qué? ¿Qué necesidad? Yo recuerdo una vez una amiga me dijo, pastor, ¿por qué el diablo pelea por nosotros y nos tienta y nos busca y Dios no hace nada? ¿Cómo que no hace nada? Mira la cruz. Claro. Dios no es el verdugo en esta historia. El sufrimiento es un misterio como lo es el pecado, de donde se deriva el sufrimiento y por último la muerte. Pero la Biblia es clara al decirnos que Dios, más que, insisto, ser ese verdugo, ha sido víctima, ha sufrido y sufre. Y sufre. ¿Sí? Vean a Jesús, Jerusalén, Jerusalén, ahí está Dios llorando. ¿Por quién? Por sus hijos que están camino a ¿qué? A la perdición. Todo eso le ha traído dolor al corazón de Dios. Y sin embargo, no solo ha sido víctima. Dios se ha presentado como la solución a esta gran problemática. ¿Qué le puedes decir en este último minuto que nos queda a una persona que en este momento está en un periodo, en un proceso de sufrimiento? ¿Qué le podés comentar? ¿Con qué palabras cerramos este estudio? Raúl y amigos, vuelvo al caso que vi el otro día, cuando la chica me presentó su drama. Yo no supe qué decir. Porque, insisto, el sufrimiento es un misterio, es un intruso, es algo que es ajeno a nuestra realidad. Insisto, para mí sería fácil ahora contar o decir cosas bonitas. Yo le digo, Raúl, o sea, yo fui, desde mi experiencia, perdón que me ponga como ejemplo, yo a los 14 años ya no tenía padres. Muchas personas que amé se fueron y me tuve que criar solo. Hoy yo tengo un hermano que cada 8 días se embriaga extrañando a mamá. Qué duro. Entonces él elige esa forma como una válvula de escape para apagar, acallar o subsanar ese dolor. A mí también se me murió esa mamá. Y yo también he sufrido y sufro. Ahora mismo. Aquí en Argentina yo aprendí un dicho que dice la procesión va por dentro. Sí. ¿Sí? O sea, podemos todos sonreír. Es cierto, pero ¿quién? Todos de una u otra forma la piloteamos. Pero yo quiero dejar un versículo que para mí es muy significativo. Dice acá Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y he aquí el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, Dios hoy te dice que viene la hora cuando el sufrimiento tendrá su final. Y tendrá su final definitivo gracias a que Jesús ya hizo todo lo que tenía que hacer para darnos esperanza, salvación y poner punto final a este misterio. Nos acompaña Dios en nuestros dolores. ¿Sí? Así que, amigo, vamos a cerrar este estudio, obviamente, con una oración. Pastor, por favor. Ok, bueno, vamos a orar. Oremos. Querido Padre, gracias te damos, porque aunque este tema es muy complejo, quizás podemos tener teorías, ideas, pero Señor, tú nos conoces en lo más íntimo. Tú sabes nuestro sufrimiento. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que más que un verdugo, tú, Señor, has asumido un rol protagónico a la hora de poner punto final a este sufrimiento. Señor, tú has sufrido y también tú has provisto de la solución que se concretará en ese día glorioso cuando tú, Señor, restaures todas las cosas. Ayúdanos desde ahora, Señor, a que aunque no entendamos muchas cosas, confiemos y esperemos en ti. Viene la hora cuando se acabará el sufrimiento y ayúdanos a estar preparados para ese día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, Pastor. Los esperamos, amigos, en el próximo estudio de Esperanzados. Gracias por acompañarnos en Esperanzados. Te esperamos en nuestro próximo programa.